Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias más destacadas del día. Gracias por acompañarnos. El expresidente Donald Trump se declaró inocente de 34 cargos penales en su contra en un tribunal penal de Manhattan el martes por la tarde. Trump permaneció sentado en la sala del tribunal, flanqueado por sus abogados cuando se declaró inocente ante el juez. Las acusaciones presentadas por primera vez la semana pasada por un gran jurado se derivan de presuntos pagos secretos pagados durante su campaña presidencial a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal, con quienes Trump supuestamente tuvo aventuras extramatrimoniales. La acusación no tiene precedentes. Trump es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. Un hombre venezolano fue arrestado el jueves en relación con el incendio mortal en un centro de detención de inmigrantes en Juárez. Jason Daniel Katari Rivas, de 28 años, está acusado de iniciar el incendio dentro de la Agencia Federal de Inmigración de México, en el cual 39 inmigrantes murieron y decenas más resultaron heridos. Rivas fue arrestado por la policía mexicana luego de ser dado de alta del hospital por las heridas obtenidas en el incendio. Se le imputan los delitos de homicidio doloso, lesiones a terceros y daños materiales. Las autoridades mexicanas emitieron 6 órdenes de arresto en relación con el incendio. Los legisladores estatales están considerando un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de Texas que eliminaría las restricciones sobre el etiquetado de productos de miel de Texas. El proyecto de ley establece que una persona o empresa no puede etiquetar ni vender un producto identificado como miel de Texas a menos que el producto consista exclusivamente en miel producida en colmenas de Texas. Una enmienda para permitir a los productores de miel etiquetar los productos como predominantemente de miel de Texas no se aprobó. El proyecto de ley fue remitido al Comité Senatorial de Agua, Agricultura y Asuntos Rurales la semana pasada. Un juez federal dictaminó la semana pasada que todos los libros que fueron retirados del sistema de biblioteca en llano deben devolverse a los estantes y al catálogo inmediatamente. El Texas Tribune informa que a los funcionarios del condado se les dieron 24 horas para devolver 12 libros luego del fallo del jueves. No está claro si los libros han sido devueltos. Los funcionarios también tienen prohibido retirar más libros mientras haya una demanda pendiente. 7 residentes del condado de Llano presentaron una demanda contra la biblioteca y los funcionarios del condado el año pasado. Se afirma que los funcionarios violaron la primera enmienda después de que los libros considerados inapropiados fueran retirados del sistema de bibliotecas. El San Antonio Food Bank lanzará este mes su campaña Feed SA 2023 para recaudar 1 millón de porciones de comida. Todos los alimentos y fondos recaudados a través de la campaña apoyarán la iniciativa de comidas de verano para proporcionar alimento a 200,000 estudiantes que no asisten a la escuela. Los individuos y las organizaciones que ayuden con la recolección serán llamados campeones por su esfuerzo y ayuda en la iniciativa. Los campeones de Feed SA han recaudado cerca de 20 millones de comidas para atender áreas desfavorecidas de la comunidad desde 2019. La campaña se realizará del 15 de abril al 15 de junio. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Únase a nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día. Yo soy Pablo de la Rosa. Gracias por su sintonía. Texas Mutual sabe la importancia de mantener a sus empleados seguros en el camino. Juntos podemos reducir accidentes y conducir a Texas hacia adelante. Su negocio es más seguro, más fuerte, mejor con Texas Mutual. Aprenda más en texasmutual.com/driver safety.